Pues supuestamente sí, y supuestamente sí lo va a poner en contacto con ustedes. No sé de qué forma, ¿no? Nada. Vaya. Decía que solo iba a hacer una visita. No había que hacer la inscripción. Me tenía que hacer, no de pago. Supuestamente estaba de gratis, ¿no? Sí, porque solo una Vaya, visita. supuestamente semana 5 les toca, ¿no? Sí, transmisión. O sea que dentro de 2 semanas, démosle tiempo para ver qué pasa, si se ponen en contacto. Si no, me avisan y le voy a preguntar ahí a la decana de ingeniería, ¿no? Con la que tengo ahí el contacto para preguntarle. Pero ahorita démosle tiempo a eso. ¿Alguna otra duda? Va, el trabajo de investigación se lo puede dejar la otra semana. Hoy sí le puedo dar tiempo. Que ahí vi que en el grupo pusieron que no había dado tiempo, ¿no? Y está bien, ¿no? No se preocupen. Pero, o sea, con actividades evaluadas sí les puedo dar tiempo. Ustedes hacen los grupos, ¿no? Solo les voy a dar el documento, lo voy a poner acá también en la pantalla. Vamos a ver los lineamientos, lo que les voy a pedir. Y ustedes, pues, deciden con quiénes trabajan, ¿no? No sé si les parece o quieren que yo haga los grupos. Voy a ver, creo que si, dependiendo, si somos número par o qué, ya voy a depender de eso, pero entre unos 4 o 5 por ahí. Vale, quiero ver qué más. ¿Otra duda? No. Ok, entonces comencemos. No quiero darles más tiempo. Bien, estábamos hablando de las máquinas de C la vez pasada, comenzamos, de ahí pues se vino el huracán y listo, ¿no? No podemos continuar con esto. Bien, con respecto a las máquinas de C, hay bastante información, ¿no? O sea, yo podría traer aquí un libro de PDF y comenzar, ¿verdad? Y creo que nos tardaríamos quizás todo el ciclo, porque es bastante extenso. Entonces, ahí les publiqué, alguien me pidió ahí, me solicitó la fuente bibliográfica, ahí les puse los 2 libros, ¿verdad? Que recomiendo. Yo a veces trato de ahí de tomar datos importantes, pero no es todo de ahí, ¿verdad? Y a veces pues también de internet, ¿verdad? No me escondo, también busco YouTube, ¿por qué no? O sea, hay que buscar la herramienta. Y pues un poquito de todo para resumirles algo acá, ¿verdad? Entonces, como les repito, es bastante. Luego vienen AC y otras cosas, entonces no me puedo tardar mucho. Entonces, ¿qué vamos a analizar o cuál es mi objetivo de esta clase? Pues características, ¿no? Características de las máquinas, en las cuales estas máquinas de C pues, se clasifican en motor y en generador. Perdón, gracias. Tantas cosas se me olvidan, gracias. Gracias, ahí disculpen a los de virtual. Solo pues me confirman si ahí los que están en virtual pueden ver la pantalla. Sí, ingeniero. Sí, se ve. Sí, se mira, ingeniero. Gracias y las disculpas del caso. Bien, ideas generales, vamos a tener claro el concepto de máquinas, funcionamientos, características y cómo se clasifican las máquinas de C, ¿verdad? Por aquí creo que les había traído una imagen, comenzamos a hablar, ¿verdad? Que así es como se ve pues, un motor de C en condiciones óptimas, ¿verdad? Así sin estar operando, ¿verdad? Vamos a ver algunas partes principales del motor de C a continuación y veamos qué es en términos generales una máquina de C, ¿verdad? Las máquinas de corriente continua, pues, que es una de las más versátiles. Veamos por qué son de las más versátiles, como dice ahí. Característica principal, pues, que podemos tener el control de la posición, ¿verdad? El par, si no se acuerdan, la vez pasada les dije que el par era el torque, y el torque a la misma vez es pues, la fuerza del motor, ¿verdad? Y podemos manejar la velocidad, ¿verdad? La velocidad mediante alguna técnica electrónica para poder pues, manipular las RPM, ¿verdad? ¿Qué ganamos con esto o qué se gana con un motor de C esto? Pues convertirlo en una de las mejores selecciones para aplicaciones de control o al mismo tiempo pues una rama de automatización de procesos, ¿verdad? Pues me imagino que ustedes, su área, también me incluyo, pues es mantenimiento y vamos a estar pues en esta parte, ¿verdad? En la cual pues algún parón o algún mantenimiento planificado pues toca ir a revisar los motores, ¿verdad? Y pues en este caso nos podemos encontrar con uno de DC.
Bien, aquí viene el término de motores y generadores, los cuales están mezclados de corriente continua, pues están constituidos esencialmente por los mismos componentes, ¿verdad? Lo que va a cambiar es el orden, ¿verdad? De cuál va a actuar primero con respecto al otro, por decirles una etapa con respecto a la otra. Y pues si nosotros hacemos girar el rotor de la máquina, ya vamos a ver cuál es el rotor, pues vamos a producir que el bobinado inducido produzca una fuerza electromotriz capaz de transformar esa energía en el circuito de carga, ¿no? Y en este caso, pues la máquina va a funcionar como un generador, transformando la energía mecánica a una energía eléctrica. No sé si alguien de ustedes ha tenido la dicha de ir a una generadora de energía eléctrica. Sí. Okay. ¿No hacen visitas aquí, visitas técnicas? A la Geo. Yo sí he ido a la geotécnica. Sí, sería bueno. Le voy a decir al instructor de ustedes de laboratorio. Entonces, esto es la parte, ¿verdad? Tenemos que entender, pues, o sea, cuándo es un generador. Entonces, de la parte mecánica genera la inducción para poder tener la corriente eléctrica y viceversa, ¿verdad? Al final las dos van a ser máquinas DC. No sé si hay algún comentario, alguna duda con esto. Creo que esto ya lo han visto en alguna materia, ¿no? Ok. Entonces tenemos la contraparte en este caso, que si nosotros aplicamos una tensión continua, en este caso, ¿a dónde lo vamos a aplicar? En este caso al devanado, al inducido. Ya vamos a ver qué es el término inducido de las máquinas a través del colector, ¿verdad? El comportamiento pues, de este ahora va a ser como un motor. ¿Y qué significa eso? Pues que vamos a transformar la energía eléctrica en mecánica, ¿verdad? Ustedes saben que por física la energía no se destruye ni nada, simplemente se transforma, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, el inducido está sometido a la acción del campo inductor principal y la importancia de este tipo de motores, pues, como les dije, la suavidad del movimiento es la posición y la precisión, que es lo que necesitamos, pues, en estos motores, ¿verdad?, para aplicaciones. ¿Alguna duda, algún comentario que agregar con respecto a esto? No. Algo que sí me acabo de acordar es que me preguntó alguien, ¿verdad? No recuerdo su nombre, que si el parcial pues les iba a poner ejercicios y todo por el estilo. Hasta ahorita no les he dado ejercicio, ¿verdad? Tampoco de la manga me voy a sacar un ejercicio el día del parcial, ¿verdad? Si yo solo les doy teoría, teoría. Si les doy un ejemplo de un ejercicio, pues vendría esto, ¿no? Así que yo les voy a decir con tiempo, miren, es solo teoría. Las clases o el video que les publique de eso estudian y ahí va a venir la teoría. ¿Quedó claro? Okay. ¿Alguna otra duda? Bueno. Bien, una máquina de C también llamada motor de corriente continua, pues pertenece a la clase de los electromotores y sirve principalmente para pues, transformar la energía, ¿verdad? Entonces, estas máquinas eléctricas se pueden dividir de forma muy general en dos tipos, ¿verdad? Las rotativas y las estáticas. No sé si alguien ya ha escuchado esos términos. ¿No? Ok, entonces vamos a ver cómo se comporta una máquina eléctrica rotativa y una estática. Entonces, acá sería el apunte principal es que las máquinas eléctricas, de forma general, se van a dividir en dos tipos, en las rotativas y en las estáticas. Bien, sigamos. Veamos el concepto general, concepto general de qué es una máquina eléctrica, pues en este caso rotativa, ¿no? Pues, para que la redundancia está compuesta por partes giratorias y en este caso tenemos como ejemplo los dínamos, los alternadores y los motores. Y en las máquinas eléctricas estáticas tenemos como ejemplo los transformadores, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar en las rotativas, ¿verdad? Motores más que todo, pero ya vamos a ver, aquí les traigo algunos conceptos de qué es un dínamo y pues los alternadores creo que ya todos más o menos tenemos la idea de cómo funciona, ¿no? ¿Alguien ya ha trabajado, ya sabe cómo funciona un dínamo?
¿Sí? Ok, entonces, más adelante vamos a hablar un poquito de eso y pues veamos si estoy en lo correcto, si no me corrijo. ¿Alguna duda, algún comentario que agregar? No. ¿Los que están ahí en virtual? Todo bien. Todo bien, ingeniero. Ok. Yo sé que ya quieren ejercicio, pero tranquilo, más adelante. No, por favor. Quieren estar como mecánica de fluidos, termodinámica, ¿no? Bien, sigamos. Las máquinas eléctricas rotativas, pues, dice que son reversibles. Aquí aplica lo del generador y lo del motor, ¿verdad? Como motor eléctrico, pues, es lo que les mencionaba, y como generador. Entonces, ojo con eso. Las rotativas van a ser reversibles. Y reversibles me refiero a motor eléctrico o generador. A eso nos referimos con las máquinas eléctricas rotativas. Las máquinas DC, especialmente las de excitación separada, pues se van a tener la característica de que tienen una parte desacopladas. ¿Qué queremos decir con esa parte desacoplada? Es que tienen un control independiente del flujo principal y del par, en este caso del par electromagnético, ¿no? Otra característica de estas es que estas pueden clasificarse o identificarse de acuerdo a la aplicación en la que pues, se va a requerir. Y existen diferentes tipos de conexiones, que es lo que vamos a terminar de ver al final, que estos tipos de conexiones para estas máquinas de SEBA se encuentran en serie, paralelo, compuesto, me refiero a mezcla de serie con paralelo, excitación independiente y también pues de imanes permanentes, entre otras, ¿verdad? Como les digo, de esto hay bastante información. Vamos a tratar de tocar un poco de todo. Y esas son las formas de cómo se pueden conectar estas máquinas. Y como dice, aquí el párrafo es dependiendo también de la aplicación, ¿verdad? O sea, dependiendo del tipo de aplicación, pues es decir, vamos a aplicar una conexión en serie, una compuesta, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda, comentario hasta acá? Okay. Bien, sigamos. Bien, debido a la facilidad de control de estas máquinas, pues se emplean donde requieren aplicaciones de velocidad, ¿verdad? Lo que les he mencionado. Y en cuanto, ¿cuál es el principal problema que quizás la mayoría le ve a los de estas máquinas DC? Es que, pues, tienen una operación con menor eficiencia con respecto a las máquinas de corriente alterna. ¿Alguien puede saber por qué? ¿Algún comentario por qué se dice que las máquinas o los motores de corriente alterna tienen mayor eficiencia con respecto a las de DC? ¿Por qué? Porque no hay roce de la escobilla. No hay fricción. ¿Y eso lo traducimos en qué más? Pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida. En ese caso sería De torque. Y significa que si tenemos que vencer más ese rozamiento, torque, significa que al arranque va a demandar mayor corriente y voltaje, ¿no? Entonces, acuérdense que la eficiencia nosotros la podemos ver como ingenieros que somos, en el sentido de dinero también, ¿no? Porque al final eso es lo que nos van a pedir ahí en la industria, ¿verdad? Es como, y esto es el presupuesto, ¿verdad? Y listo. Entonces, así como decía el compañero, el rozamiento es eso, ¿verdad? Al final se traduce como eficiencia. Ok, un generador, pues, es una máquina eléctrica rotativa, lo que les venía mencionando anteriormente, que transforma la energía mecánica en eléctrica, y lo consigue gracias a la iteración de los elementos principales. ¿Cuáles? La parte móvil, que se llama rotor, y la parte estática, pues en este caso, que se denomina estator.
Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos partes me va a generar el flujo magnético, o sea, va a ser la fuente, y va a actuar como un inductor, y la otra parte lo va a transformar en electricidad, va a actuar como el inducido, ¿verdad? Entonces hay que tener claro bien esa parte del párrafo, que pues, a cuál le llamamos la parte móvil, a la cual pues se le llama rotor, y nosotros le llamamos la parte estática o fija, en este caso es el estator, ¿verdad? Y que una es la que actúa como el inductor y la otra va a actuar como el inducido. No sé si está claro esto, algo que... Sí, puede variar, puede ser tanto el inductor, la masa, o puede ser los campos. Pero si está como generador, ¿no? Ajá. Cualquiera de los dos puede hacerlo. Exacto. Cualquiera de los dos puede cumplir como generador. Exacto. Las dos partes, tanto el estator como el rotor, son tanto para los generadores como para los motores, ¿verdad? Lo que va a cambiar es quién es el que genera. Eso es lo que cambia. ¿Algún otro comentario? No, yo sé que se están durmiendo, pero ya vamos a terminar, tranquilo. Del video que les publique, que va a ser en esta semana, espero yo que en el almuerzo, de ver cómo hago, ahí les voy a hacer unas 2 preguntas, las contesta, y eso va a ser como parte de la evaluación de la aportación que estén trabajando en el aula. Así que ahí les voy a abrir un espacio y les voy a dar una semana para que lo contesten. Bye. Igual ahí les voy a poner el anuncio, ¿verdad? Que ya está el video y las preguntas para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Verdad? Yo sé que en las otras materias están bien cargados, ¿no? ¿O no? Sí, esta semana hay examen. ¿Ya hay examen? Sí. Menos mal que en mi materia, ¿no? Bien, sigamos por acá. Están llevando termo ahorita. Suerte. Bien, los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen. Ojo con eso. Así que nos encontramos con 2 grandes grupos de máquinas eléctricas rotativas. Aquí venimos al término de los alternadores y los dínamos. ¿Cuál creen que es la principal diferencia entre los alternadores y los dínamos? El dínamo es de C, hasta donde yo recuerdo, y el alternador AC. Exacto, esa es la principal diferencia. Lo pueden anotar ahí para tener como una nota ustedes ahí, ¿verdad? Como dijo el compañero, los alternadores, ¿verdad? Como los del carro, me van a generar AC, y los dínamos como me van a generar DC. No sé si alguien ha trabajado con un dínamo o se acuerda qué es un dínamo. es un imán con una bobina, eso tiene el imán en el rotor y las bobinas de campo. Pero ahí tenemos que hacer Tiene que hacer movimiento. Exacto. La ventaja es que el dínamo no necesita fuente externa para generar. En cambio, el alternador hay que alimentarle voltaje para la bobina de excitación para que pueda funcionar. Con una fuente externa. En este caso, en el carro, ¿qué sería la batería? Exacto. Los dínamos, yo sinceramente me puse a investigar, ¿verdad? Porque es dínamo, lo he escuchado, pero no me acuerdo dónde está la aplicación. No sé si, bueno, aquí casi no se ve, ¿verdad? Porque los ciclistas ocupan un dínamo. Ahí ellos están pedaleando y están haciendo el esfuerzo mecánico y lo están transformando en este caso a una energía eléctrica. En este caso conectan LEDs, ¿sí? Entonces ahí sería el principal ejemplo de los dínamos. Pueden ver algún video, no, ese sí no se lo puedo publicar, de los dínamos, y yo me puse a ver, ¿verdad? Y es cierto, ahí dan ejemplo, hay varios videos que uno hace el movimiento y cabal, ¿verdad? Se ve que a los terminales conectan unas lámparas, en este caso pueden ser LED, y cabal se ilumina, ahí como decía el compañero. Y cabal se ve lo del imán y la de la bobina y todo eso. Entonces veamos acá más términos. Los alternadores, pues como decía el compañero, generan la corriente alterna. El elemento inductor en este caso es el rotor y el inductor es el estator, ¿verdad? Un ejemplo son pues las centrales eléctricas, ¿verdad? Las cuales transforman la mecánica a corriente alterna, y en los dínamos generamos o se genera corriente continua, y el elemento inductor es el estator y el inducido es el rotor. ¿Se ve clara ahí la diferencia? O sea, están invertidos, ¿no?
Y un ejemplo, pues, lo encontraríamos en un circuito como les mencionaba, la bicicleta, ¿verdad? Ahí me puse a investigar, en las cuales, pues, un dínamo de forma de cilindro puede energizar unas lámparas LED, ¿verdad? Y permitiendo, pues, que los ciclistas puedan usar lámparas sin la necesidad de andar una batería, ¿verdad? Ahí en la bicicleta, simplemente con el esfuerzo mecánico que hacen, bueno, el esfuerzo físico transformado en mecánico para generar eso. Entonces, lo que tendríamos que ver si el dínamo, cuánto es lo que produce a su salida de voltaje DC para conectarle la carga, ¿verdad? Un LED que sea lo suficiente, ¿verdad? Para eso. Exacto, por eso hay que ver las especificaciones del dínamo y también las de la carga, en este caso de LED, para ver si son compatibles. ¿Algún comentario, algo por agregar acá? No. Bien, entonces, ojo con eso, ¿verdad? ¿En cuál va a ser el inductor? ¿Qué parte va a ser el inductor? Y cuál va a ser el inductor en las partes, ¿verdad? Si usted se fija ahí, están invertidas. Les voy a dar un minuto por si alguien ahí está copiando, aunque hoy les toman foto todo, ¿no? Bien, sigamos. Acá pues les traigo una pequeña imagen, como les dije, no vamos a ver todas las partes, ¿verdad? De las máquinas DC o motores, pues si ustedes saben que tiene una parte fija, la cual se le llama, vamos a ver acá, el estator, ¿verdad? Que es esa parte de acá, cilindro, o sea, ahí tiene menor largo, algunos que son de mayor, pues se forman como un cilindro, ¿verdad? Ahí dependiendo de los HP también del motor, etcétera, etcétera. El electrimal, las bobinas, etcétera, etcétera, y el rotor, pues, que es el giratorio, ¿verdad? En este caso. Entonces, esas son como las partes principales, ¿verdad? De las máquinas DC, en este caso de los motores o de los generadores, ¿verdad? Entonces, en el caso, digamos, porque ahí me queda un poco. Si esa estructura es un motor, ¿cuál sería el inductor y cuál sería el inducible? Dependiendo de lo que estemos generando acá. Ese, digamos, que lo funciona como un motor, le vamos a meter voltaje. En los terminales, El rotor va a ser el inducible. Sí. Y el otro va a ser ¿cómo se llama? El inductor. Hola, ¿qué pasó? Preguntaste. Tú, el demás. No, perdón. Bien, otras partes importantes acá se llama el entrehierro. Ya vamos a ver qué significa el entrehierro. Ahí está el eje, los famosos valeros, ¿verdad? Que le llaman, pero tiene otro nombre técnico. Rodamientos, exacto. Los imanes, etcétera, etcétera. Hay otras partes, ¿verdad? Que todo eso, pues, forman parte también de esto. Pues ya, pues, como les mencioné al principio, bueno, les presenté al principio, ¿verdad? Aquí es como se ve, ¿verdad? El embobinado. No sé si ustedes alguna vez hicieron el embobinado de un pequeño motor. Bastante tedioso para mí, la verdad. ¿Perdón? Con transformador. Bueno, al final es casi lo mismo, ¿no? Como que estuviéramos con, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Con una subtómbola ahí, ¿verdad? Enrollando el cobre de esto. Entonces, bastante tedioso. Para que al final probarlo y ver que no inducía, y es como, bueno, bastante triste, ¿verdad? Entonces, estas son las partes. Acá están los valeros, ¿verdad? El eje, el estator y cómo se ven, pues, de forma física. El rotor, pues, se monta en la parte móvil, en este caso, en un eje que va a descansar en dos rodamientos o valeros, como coloquialmente lo conocemos, ¿verdad? O cojinetes. Y el espacio del aire que separa el estator del rotor es muy necesario porque hace, pues, primero que nada, pues, para que pueda existir el giro, ¿verdad? De la máquina, y a eso se le va a denominar el entrehierro. Y es imprescindible que exista para evitar el rozamiento entre ambas partes, ¿verdad? Y pues, aunque debe ser lo menor posible ese entrehierro, ya que el aire pues presenta una elevada reluctancia magnética, ya vamos a ver qué es el término de reluctancia magnética, y si este entrehierro fuese muy amplio, o sea, mayor la distancia entre el rotor y el estator, pues
se va a delimitar lo del campo magnético del inductor, ¿verdad? Entonces, es muy importante lo del entrehierro. Ahí se los dejo para que hagan sus anotaciones. Y pues vamos a ver qué es la reluctancia magnética. No sé si se acuerdan ahí cuando vieron electricidad y magnetismo. No. Yo, siendo sincero, no me acordaba. Me tocó rebuscar, mira, güey. No sé si alguien de ustedes se acuerda. No. Ok, ya vamos a ver. Yo se los puse ahí, ¿verdad? Para no dejarlos así como, ¿qué es eso? ¿Lo vi alguna vez? Sí, lo vieron, quizá. La reactancia. La oposición del flujo magnético. ¿Perdón? La oposición del flujo magnético. Exacto. Puede ser como una tipo resistencia, digamos. Pero solo viendo que el campo magnético en ese caso. Porque al final, ¿cuál es la función de este entrehierro? Que está medido, pues, más o menos en lo de la reluctancia magnética, es que, primero que nada, evitar que roce, ¿verdad? Porque eso ya no va a hacer que gire y no se cumpla el funcionamiento del motor, ¿verdad? Pero dice que si es muy separado, va a afectar lo del campo magnético del inductor, ¿verdad? Entonces, exacto. Hola. Ahí dice que el aire es el que... Se toma en cuenta. El aire es el que presenta una elevada reluctancia magnética, pero veamos qué es la reluctancia magnética para que entremos en contexto. La reluctancia magnética de un material es la resistencia, como le mencionaba aquel compañero. O sea, nosotros lo podemos ver como la oposición, pero en este caso no a la corriente, sino que al campo magnético, ¿no? Que posee al verse influenciado por un campo magnético y se define como la relación entre la fuerza magnetomotriz y el flujo magnético, ¿no? Voltaje y corriente en este caso, ¿no? Eso es lo que he visto desde el campo magnético. Y dice, esto es bien importante, que cuanto mayor sea la reluctancia de un material, más energía se va a requerir para establecer un flujo magnético, ¿sí? Eso es bien claro. No sé si por ahí te contesto. Sí. Igual, yo tuve la experiencia de estar en una generación de energía. Y cuando comenzaba, digamos, la máquina estaba en línea, me sonaba algo así, pero no me daba claro. Okay. Pero el de aire, el aceite, para no tener ese rozamiento. Pero al final siempre existe. Lo que pasa es que dejan de agregar como para, han visto las máquinas, bueno, han visto un poco de neumática hidráulica ustedes. No, a veces, bueno, siempre en un sistema neumático, hay una unidad de mantenimiento en la cual, donde pasa el aire, se le inyectan unas gotitas de aceite para evitar la fricción del pistón. Más o menos creo que viene cumpliendo la función de eso. Ok. Ok. Lo máximo. Ajá. Ajá. Sí. Ok, entonces. Y comenzaba ese rozamiento y se escuchaba cuando estaba abajo. Sí. Pero escuché que dice como 5, ¿cuántos milímetros? Ajá, entonces ellos me imagino que por la experiencia que tienen o ven, no sé, la hoja de datos, qué sé yo, saben cuánta distancia separarlo y todo eso, ¿no? Porque ya vimos ahí, bueno, les traigo aquí la información de que si es mucha, pues va a afectar el campo magnético. Entonces, no sé si ya queda claro la reluctancia magnética. Y pues recuerden eso, ¿verdad? A mayor sea la reluctancia de un material, va a requerir más esfuerzo. Y el esfuerzo, pues en este caso, es energía, ¿verdad? ¿Existe una tabla de datos para eso? Sí, existe. Existe eso. Solo que no me enfoqué mucho en eso, es verdad. Pero ahí se los dejo. Vaya, ¿alguna duda? ¿Algo que hasta ahorita lo que hemos visto no haya quedado claro? Qué bueno que si ustedes tienen algún comentario que agregarlo, pueden, ¿verdad? Están en total libertad. Al final, pues, somos como un sistema lazo cerrado, ¿no? Retroalimentación, o sea, ustedes también tienen su propia experiencia, ¿no? Mi parte es más electrónica, más de control, ¿verdad? En cambio, ustedes, pues, como ingenieros eléctricos que son, están enfocados más en la parte de potencia, ¿verdad? Puede ser que en algún término pues, me haya equivocado, ¿verdad? Y ustedes quizás por su experiencia lo conocen más y están en todo el derecho de corregirme. Bien, sigamos.
Entonces, volviendo un poco acá a lo anterior, ¿por qué les estaba mencionando esto del entrehierro, ¿verdad? Y todo esto es porque estamos viendo ya un poquito en forma interna, ¿verdad? Lo de las máquinas DC, y estamos viendo las partes, ¿verdad? Aquí estamos comenzando con lo del rotor y aquí vamos con lo del estator. En este caso, también llamado la carcasa, ¿verdad? Generalmente o coloquialmente, es una corona del material ferromagnético en cuyo interior regularmente pues están distribuidos el número de par. Recuerden que el par, ahí se los pongo entre paréntesis, es el torque, y el torque es la fuerza que tiene el motor, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos. Los polos inductores, ¿verdad? Sujetos mediante los tornillos de la carcasa y están constituidos por el núcleo. Perdón, alrededor de los polos pues se van a encontrar unas bobinas que son necesarias, ¿verdad? Por donde va a estar fluyendo la corriente, ¿verdad? Porque fuera de la carcasa o del estator van a tener los terminales donde se conecta la fuente externa y que necesitamos que pase por algunas partes del motor para formar como un circuito, ¿verdad? Y dice que también estas bobinas constituyen el devanado del inductor y generalmente son de hilo de cobre aislado, y que al ser alimentados por una corriente continua me van a generar el campo del inductor de la máquina. Presentado alternativamente polaridades del norte-sur, ¿verdad? Y que siempre debe haber un par, ¿verdad? Pues obvio, un solo imán pues no va a hacer nada, ¿verdad? Entonces siempre necesitamos esa fuerza del campo magnético. Pues ustedes ya saben la atracción, ¿verdad? De los polos opuestos, si son iguales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se los estoy pues, generalizando. El principio de funcionamiento de un motor de corriente directa se basa pues, en la repulsión que ejercen los polos magnéticos, ¿verdad? Ustedes saben que polos opuestos, ¿qué pasa? Están dudando, ¿no? Se atraen, ¿verdad? Entonces, de un imán permanente, ¿verdad? Cuando, de acuerdo con la ley de Lorentz. ¿Alguien se acuerda de la ley de Lorentz? Exacto, por ahí va. ¿Cómo era eso? El campo magnético, que no sé qué. Yo solo miraba el docente y era... Ok, la ley de Lorentz. Entonces dice que de acuerdo con la ley de Lorentz interactúan con los polos magnéticos de un electroimán, ¿verdad? Que se encuentra montado en el eje, ¿verdad? Este electroimán se denomina rotor y su eje pues le permite girar libremente entre los polos magnéticos, ¿verdad? Al final pues el video bueno, espero 15 minutos si lo puedan ver, está bastante animado, en el cual pues es cierto, nosotros podemos tener una batería conectada con cobre y pueden estar fluyendo los electrones, pero y listo, ¿qué hacemos eso para poder tener un motor, verdad? Lo que se hace es agregar cobre, pero en forma de espira, para lograr pequeños campos magnéticos, ¿verdad? Y ya todos en conjunto forman un campo magnético de mayor fuerza, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cuestión del electroimán, ¿verdad? Entonces, este es el principio de funcionamiento. Dice que cuando la corriente eléctrica va a circular por la bobina de este electroimán giratorio, que es en este caso lo del estator, ¿verdad? El campo electromagnético que se genera va a interactuar también con el campo magnético del imán, ¿verdad? Y si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, que en algún momento lo van a hacer, se produce un rechazo y un torque, recuerden, torque fuerza magnética, que me va a provocar que el rotor rompa la inercia, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Donde requiere mayor fuerza, y comienza a girar sobre su eje y en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Ojo, eso dependiendo de qué, de cómo conectemos la polaridad, porque en DC sí tenemos eso. Si en los terminales del motor nosotros lo cambiamos, pues ya va a cambiar el flujo de la corriente, ¿verdad? Y eso va a hacer que la parte de esa móvil gire en otro sentido, en este caso antihorario, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Esa es la forma más básica de entender cómo puedo yo cambiar el sentido del giro del motor, ¿no? De acuerdo, o en el sentido contrario, de acuerdo a la forma en que se encuentre conectado el circuito de la pila, batería, como lo quieran llamar. Entonces, ahí les he resumido cómo es que se cambia el sentido del giro. Lo de la velocidad, no, todavía no, porque más adelante está lo del PWM, ¿verdad? Vamos a verlo un poco.
Lastimosamente no me puedo meter mucho en el PWM. De eso sí sé bastante. Iba a decir bastante, pero a lo mejor no vaya a ser que me vayan a hacer una pregunta y quizás no la sepa, pero creo que sé algo de eso. Entonces, voy a tratar de traerles algo. Me acuerdo que les mencioné que les iba a traer un pequeño ejemplo en Arduino, ¿verdad? De cómo hacer la rotación a menor escala, ¿verdad? Ustedes yo sé que van a manejar motores de mayor potencia, entonces, por lo menos para que vean cómo funciona un PWM, ¿verdad? ¿Algún comentario, algo que agregar por el momento? No, están aburridos, ¿no? Yo sé que están aburridos, pero de modo. Bien, ¿qué dice la ley de Lorentz? Ahí, como decía el compañero, lo de la mano derecha, y que entonces, resumidamente, la ley de Lorentz, pues, me va a describir la fuerza con que actúan las cargas eléctricas móviles individuales dentro de un campo magnético. En otras palabras, la relación de los electrones con respecto al campo magnético. Recuerden que en la corriente eléctrica es el movimiento de los electrones, ¿no? Entonces, eso es la ley de Lorentz, eso es en forma general. No me voy a poner a detallar de eso porque es meterme a física, ¿no? Se lo dejo ahí por si alguien quiere copiar eso. Les digo copiar, ¿verdad? Porque yo soy de la vieja escuela, ¿no? Era de anotar más. Ya después es mentira que estudiaba y algo me acordaba. Los que están en virtual están despiertos, ¿todo bien? Todo bien, estamos bien. Todo bien, Inge. Aquí estamos atentos, ingeniero. Ok, qué bien. Aquí, pues nosotros los estamos envidiando, de menos que ustedes están ahí cómodos, tranquilos, ¿no? Compartieron el enlace en el grupo. Okay. Yo lo comparto en el aula, ¿verdad? Por si nos están ahí observando las autoridades, pues que vean que sí estamos dando clases, ¿no? Bien, sigamos. Esto es lo de la ley de Lorentz y un poco más de las partes de las máquinas de C, ¿verdad? Aquí podemos ver la bobina, el estator, que es la carcasa, ¿verdad? Las escobillas. ¿Alguien sabe qué son las escobillas? Las famosas escobillas. Son los carbones, Inge. Exacto, y los carbones, ¿verdad? Es cuando, no sé, bueno, es típico eso en mantenimiento. ¡Ey! ¿Dónde ven los carbones, no? Pero, ¿qué es los carbones o para qué sirven los carbones? Ajá. Son los que llevan la corriente del estator al rotor. Son los que llevan la energía del estator al rotor. Ajá. A través de las delgas. Sería, como dice el compañero, la corriente, ¿verdad? ¿Qué decías, perdón? Es una terminal, podríamos decir, para analizar el colector del motor. Y como para traer movimiento, el carbón sirve como una terminal deslizante. Terminal deslizante. Para que no exista tanto rozamiento y se dañe más el colector. Ok, entonces sí estamos claros con lo de las escobillas, ¿verdad? Que son, el objetivo, la misión es, pues, hacer pasar por él la corriente, ¿verdad? De la parte, en este caso, de la externa, que es la fuente, para que circule por las partes del motor, ¿no? Ahí podemos ver lo del entrehierro, si alcanzan a ver, ¿verdad? Pequeño espacio. Tenemos lo del colector, las escobillas y lo del flujo, ¿verdad? Como dice ahí, una estructura básica de una máquina corriente continua. Pregunta de examen, ¿no? No, mentira, muy fácil es. Bien, sigamos. Ahora bien, otra forma, hay que distinguir dos tipos de bobinados en las máquinas de corriente continua. Esto es de ponerle atención. Bueno, no sé si ya lo saben también. El bobinado del inductor. El bobinado del inductor se instala siempre en el estator de la máquina.
es decir, o en otras palabras, en la parte fija, ¿verdad? Y este bobinado es el encargado de generar el campo magnético que se va a hacer circular por la máquina. Y el otro tipo de bobinado es el inducido, en el cual, pues, en este caso, se instala en el rotor, que es la parte móvil, y en él, pues, se induce, el flujo del magnético provocado por el corte de las líneas del campo magnético al entrar en movimiento en la máquina. No sé si esto ya lo conocían, ya lo han escuchado. Entonces, estas son las dos formas de los dos tipos de bobinado, ¿verdad? El inductor y el inducido. Este sí puede ser una pregunta. ¿Dónde va el inductor? ¿Dónde va, el bobinado del inductor? ¿Dónde va el bobinado del inducido, verdad? ¿Cuál es el objetivo? Etcétera, etcétera. Como les digo, hay bastante información de esto, ¿verdad? ¿Algún comentario o algo? Bueno, le voy a dar unos minutos ahí porque veo que alguien está copiando. Hay una pregunta, sí tengo una duda. ¿Los laboratorios o lo que tengan de actividad siempre son los sábados? Sí. Bueno. Sí les toca pesado, ¿no? Pero ya van a salir, hombre, ánimo. No, eso pasa rápido. Sí, pero bien pesado. Bien, sigamos. Y la clasificación de las máquinas de C, ¿verdad? Esto es un tipo mapa conceptual, ¿verdad? Las máquinas de corriente continua, pues de forma general tenemos dos tipos, que es lo que mencionamos al principio, si alguien se acuerda de lo que decía, excitación independiente, y también tenemos la parte del autoexcitado. Entonces, en la excitación independiente vamos a tener dos tipos generales, por imán permanentes, y también tenemos por electromagnético. Y en el autoexcitado, que son los tipos de conexiones, si ustedes se fijan ahí, conexión en serie, paralelo, y la compuesta, que es la mezcla del serie con el paralelo. Entonces, esta es la clasificación. Yo tenía clase antes, ¿no? Okay. Dije una consulta, esta presentación no la va a compartir, ¿verdad? Perdón, no te escucho. ¿Qué dijiste? Que esta presentación no la va a compartir después. Ya compartí la presentación. Lo que les debo ahorita es la grabación, ¿verdad? Que se la voy a compartir en el transcurso de la semana. Ah, va. Bueno, gracias. Ok. Y también estar pendientes de lo del video que les voy a publicar, un pequeño video de funcionamiento del motor. Y que les voy a hacer unas 2 preguntillas de ahí y las contestan y listo. Ya eso ya suma para las notas. Eso sí suma, chicos. Porque vi que la prueba de diagnóstico no todos lo hicieron, ¿verdad?
Así que tranquilo, no pasa Así que nada. fue por el tiempo, Inge, no más tiempo ahí. ¿Perdón? Como fue por el tiempo, nos dimos cuenta muy tarde algunos. Ah, sí, lo siento. Es que lo que pasa es que también pues, estaban pidiendo como la nota. Pero sí, lo siento, pero les prometo que para las evaluaciones que sí son evaluadas, le puede dar tiempo. Yo los comprendo porque también, pues, en algún momento fui estudiante, ¿no? Sigamos, ¿sí? Ingeniero, esa ya no la va a volver a habilitar. ¿Cómo? La prueba esa de la que usted está hablando, que muchos no la hicimos por el te factor escucho, no sé si tiempo. te puedes acercar más al micrófono, por favor. Le decía, Inge, que la prueba esa que todos, no todos pudimos hacer por factor tiempo, ya no se va a volver a habilitar. Fíjate que no, porque al final el objetivo general de la prueba era como más o menos tener una tendencia, o mejor dicho, la universidad tener una idea de cómo estaban ustedes con temas de otras materias previas, ¿verdad? Entonces, además, si ustedes se acuerdan, al principio de la primera clase, cuando los conocí, les hice algunas preguntas, ¿verdad? Acá en vivo, y pues más o menos tengo una idea de cómo andan. Ah, va, ok, perfecto. Gracias por aclarar, Inge. Chivo. Bien, sigamos ya por ahí terminando, chicos. O sea, hoy lo voy a sacar temprano, que esta clase tendría que haber sido la clase pasada. Espero que no nos digan nada, ¿no? Bueno, yo sé que ya está en la universidad, pero a veces no. Bien, máquinas DC, puesto que, volviendo a hablar, puesto que el devanado del campo es un electroimán, ¿verdad? Una intensidad de corriente debe fluir a través de él para producir un campo magnético. Esto con el video que les voy a publicar va a ser más chivo, ¿no? Más entretenido que escucharme. Entonces, esta corriente se conoce como corriente de excitación y se puede suministrar al devanado del campo en dos formas. Puede provenir de una fuente externa independiente de corriente DC, en cuyo caso el motor o el generador se clasifica como de excitación independiente, y la otra forma es que puede provenir de la propia conexión, o sea, de la armadura del motor, o generador, en cuyo caso se le denomina autoexcitado, ¿verdad? Entonces, esas son las dos formas en las cuales pues, se puede suministrar, ¿verdad? En este caso, lo de la corriente de excitación. La cual es lo que miramos a continuación, es esos términos. Excitación independiente. ¿Qué es eso? Son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. Y la excitación en serio es pues que los devanados del inducido y del inductor están colocados en series y alimentados por una misma fuente de tensión. Y en la de derivación, pues los devanados del inducido e inductor están conectados en paralelo y alimentados por una fuente misma en común para ambos. Entonces, ahí tienen las pequeñas diferencias entre cada uno de los tipos de excitación, ¿verdad?, que tendríamos en las máquinas DC. Independiente, serie, derivación y otros dos más que con eso vamos a ir terminando. Cuando nos referimos a fuentes, ¿verdad? Estamos hablando siempre de DC, ¿verdad? Bien, sigamos ya para ir terminando. Y nosotros pues son la excitación compuesta, también llamados comput, o en este caso el devanado de la excitación, perdón, tiene una parte de él en serie con el inducido y la otra parte va a estar en paralelo, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos excitación compuesta. Y la autoexcitación, pues cuando la corriente continua que recorre las bobinas de las inductoras
pues procede la misma máquina de C, ¿verdad? En este caso, ¿cuál creen que sería? ¿Un ejemplo? Nadie. Nadie. ¿Los que están en virtual? No, ingeniero. ¿Perdón? No le digo. Ejemplo de alguna aplicación de motor de ese de autoexcitación. Nadie. No sé, se me ocurren los primeros motores que usaban los vehículos eléctricos a batería. ¿Por qué esos? Porque esos que se mueven con energía DC eran los primeros y de ahí escuché yo que cuando se hacían el Permitime, no frenado. sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono, por Ahora sí. Quiero ver. Habla, por favor. Sí, ahora sí. Sí, hoy sí. Vale, los primeros motores de los vehículos eléctricos eran puros motores DC, ¿verdad? Funcionaban con polaridad directa y tenían un circuito que era autorregenerante, ¿verdad? Es decir, que cuando frenaban, absorbían la energía eléctrica a través de un campo electromagnético que generaban a la hora de frenar, y por eso me imagino que puede ser un ejemplo. Mira, te alcancé a escuchar algo. Vamos a hacer algo. Esta misma pregunta que les acabo de valga la redundancia, les acabo de hacer, se la voy a poner ahí en el video, ahí la contesto. Alguna aplicación pequeña y listo. ¿Sí? Entonces, no te alcancé a escuchar, pero creo que más o menos tenés la idea. Porque sí, más o menos tendrían que ser de los primeros motores que ocupaban los automóviles. Por ahí va la cuestión. Entonces, a eso nos referimos más o menos a una aplicación de la autoexcitación de las máquinas de C. Que también, pues, parecido, no tanto a esa excitación compuesta, ¿verdad? Es muy, muy diferente. Pero por ahí va la cuestión. Entonces, esa pregunta se la puede agregar ahí a la actividad del video. Bien, no les quiero quitar más tiempo. También quiero ver, tal vez puedo hoy publicarles el video. Y voy a terminar la grabación. Ahí les comparto la grabación por si alguien la quiere volver a escuchar.